Continuamos en este programa muy dinámico del día de hoy de Simple y Claro, ya en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Así que bueno, ya estamos en presencia del precandidato a diputado nacional, Federico Ciurano. ¿Qué tal, Federico? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches a todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por participar. Dale. Federico, sorprendido además. Bueno, la verdad que... Bueno, vos fuiste uno de los que nos acompañó en aquel rinconcito cuando empezamos. Felicitaciones, la verdad Gracias. que muy grato ver cómo han llevado adelante el programa y el éxito que están teniendo. Bueno, muchísimas gracias. Federico, hoy precandidato a diputado nacional, Sí. Y quiero que me hables un poquito de esto, de cómo se conformó este frente, porque hubo muchas divisiones dentro del partido que representás como presidente de la Unión Cívica Radical, pero también con quien conformaste el frente. Entonces, no solamente pasó con ustedes, sino que pasó también con el resto de las fórmulas. ¿Qué me podés decir al respecto? Mirá, para nosotros hay una cuestión fundamental que tiene que ver el compromiso que asumimos con la provincia en el año 2015, cuando presentamos nuestro plan de gobierno. Además estamos convencidos de que si el plan de gobierno que nosotros propusimos en aquella oportunidad se hubiese llevado adelante, muchos de los conflictos que nos encontramos a lo largo de estos últimos 2 años no se hubiesen generado y se podría haber administrado situaciones que todos sabíamos que eran críticas de una manera mucho más adecuada para el contexto de provincia que nosotros tenemos. Desde ese lugar, cuando surge, digamos, la necesidad de consolidar nuestro plan que habíamos presentado en aquella oportunidad, surgieron evidentemente distintas miradas que tuvieron que ver en algún punto con discusiones que están vinculadas a la órbita nacional y particularmente el tipo de decisiones que la Nación está tomando sobre Tierra del Fuego, que están muy alejadas de lo que es la plataforma de gobierno de Unir TDF, y desde ese lugar y de ese espacio creo que la convención radical del partido tomó una sana decisión reconociendo estas diferencias, tomó la sana decisión de permitir que aquellos que no compartimos el criterio con el cual el gobierno de Cambiemos está tomando en cuenta Tierra del Fuego, podíamos de alguna manera participar de otros espacios, razón por la cual nosotros lo que hemos hecho en esta oportunidad es presentarnos nuevamente a la provincia en Unir TDF, es la continuidad sin duda de algo que para nosotros es trascendental para el futuro de Tierra del Fuego, y no es casualidad también el gesto extraordinario de Miriam Boyajian, que estando hoy en el Senado hasta el 2019, demostrar también con hechos concretos y con cuestiones que están vinculadas a perder, si vos querés, algún privilegio, haber consolidado esa idea que nosotros hoy estamos defendiendo más que nunca, el hecho que nos volvamos a presentar en conjunto en esta elección junto con Miriam Boyajian, ¿no? Con esto querés decir que su presentación no es testimonial. Si ustedes llegaran a ganar las dos bancas, ¿ella renunciaría al Senado para ir a diputado, Federico? Así lo ha dicho Miriam, incluso públicamente, ha sido consultada ya en varias oportunidades. Creo que en algún punto hubo alguna necesidad de algún dirigente político de querer desmerecer, digamos, el compromiso que nosotros hoy estamos llevando adelante, planteando que la candidatura de Miriam era una candidatura testimonial, y fue ella misma la que se encargó de demostrar y de decir claramente que si la provincia la pone a ella en la Cámara de Diputados, por supuesto que va a estar en el lugar en el que la gente la ponga, que es lo que a nosotros nos convence hoy también de estar en este lugar, porque creo particularmente que esta campaña, que esta elección, es una campaña para escuchar, hablar menos, escuchar más. Hay situaciones que son muy delicadas desde lo social, particularmente en la ciudad de Río Grande, pero también las están habiendo acá en Ushuaia, y parte del debate o de la charla que vos tenías recién hablando de pymes, la verdad que hablar de pymes es hablar de familias, es hablar de grupos familiares que llevan adelante con mucho sacrificio un emprendimiento para poder tener un plan familiar, para tener un proyecto familiar, y hay claramente decisiones que se han venido tomando que impactan en la médula de lo que significa hoy desarrollar la economía. Federico, vayamos a la hipótesis de que pasan las elecciones, pasa octubre y sos diputado nacional. La provincia, desde el punto de vista, con un pensamiento político distinto a la de la gobernadora Bertones, por ahí necesita de los diputados nacionales. ¿Vos votarías leyes que estén acompañando lo que por ahí necesite el gobierno provincial? Hay que diferenciar en esto. ¿Qué quiere decir que el gobierno provincial necesite?
Nosotros acá venimos a representar al pueblo de Tierra del Fuego. O sea, nosotros no venimos a otra cosa que ejercer el rol que corresponde. Y creo que una de las grandes dificultades que hoy tiene la provincia es el poder volver a nivelar el debate y la discusión que necesita la provincia. Hay decisiones que se han tomado que son muy traumáticas y de una alta vulnerabilidad social que se han hecho prácticamente sin darle posibilidad a la gente y a la comunidad que opine. Entonces yo te diría, nosotros vamos a representar a Tierra del Fuego y nosotros vamos a representar lo que la gente de nuestra provincia necesita. Pero Federico, vos sabés que muchas veces un diputado solo no puede hacer absolutamente nada dentro de una Cámara y que un gobernador necesita también de esos diputados para poder hacer... Depende para qué. Pero por eso estoy hablando de beneficios para la provincia. Depende para qué. Siempre que estemos hablando del bienestar de la comunidad, eso por supuesto, eso se descuenta. Lo que sí también digo es, acá tenemos que tener presente en algún punto qué es lo que también la gente necesita que representemos. O sea, desde ese lugar es que lo planteo. Porque yo he escuchado algunas declaraciones que están vinculadas a que los diputados no hacen lo que la gobernadora pide. Y me parece que es una expresión desacertada, fundamentalmente entendiendo cuál es el rol institucional que tiene. Yo lo el veo mal Congreso. descrito eso, no Bueno, coincido entonces, con ese pensamiento. habrá que mejorar el guión de lo que se dice. Lo que sí digo, uno no puede interpretar que el diputado nacional debe someterse a quien tiene más poder, porque si no, con este criterio, el presidente de la Nación debiera decir una cosa y todos los diputados y senadores, más allá de cuál sea su ideología, cuál sea su expresión, tendrían que responder a lo que el presidente de la Nación pide. No, sin duda. Acá esto se trata de representar, y yo creo que uno de los grandes puntos que trae esta elección viene en ese sentido. Digo, creo que esta es una elección donde hay que dejar plasmada la opinión que tenemos sobre lo que ha venido pasando en estos últimos 2 años y sobre lo que debiera pasar los 2 años que siguen. Y entonces desde ese lugar creo que poder reequilibrar el debate que nuestra gente necesita es clave para los próximos años que tenemos por delante. Y te pongo un ejemplo concreto. A ver. Enviaron 6 o 7 proyectos de ley con tratamiento de urgencia, que significa que se aprueban sin el tratamiento de la legislatura, una vez pasados los 30 días que los proyectos fueron enviados, temas muy sensibles en el mes de enero, sabiendo que la legislatura no estaba en funciones, donde estábamos hablando del régimen jubilatorio de la policía, estábamos hablando de la RUPE, que es ni más ni menos que la condición de los discapacitados de Tierra del Fuego, los mandaron con tratamiento de urgencia. Significaba que si en 30 días eso no se trataba, se transformaban en ley. Eso generó, evidentemente, la necesidad de reaccionar y hubo una reacción de la comunidad. La comunidad se expresó claramente que más allá de que había una mayoría que tiene el gobierno garantizada con sus legisladores en la legislatura, era necesario poner una palabra porque eso no se podía resolver de esa manera. Eso llevó adelante varias reuniones, los legisladores empezaron a expresarse y eso generó que el gobierno decidiese rever la decisión que había tomado de aprobar eso sin tratamiento, y la prueba está que la gran mayoría de esos proyectos todavía ni siquiera se trataron en la legislatura. Tiene que ver con esto. La mayoría en la legislatura va a seguir existiendo porque es lo que corresponde, porque es la que la gente votó. Nosotros lo que planteamos es que la provincia necesita hoy un futuro más provisorio en el sentido de poder darnos los tiempos y los espacios adecuados para poder poner una voz y una palabra en temas que nos impactan en nuestra vida cotidiana. Ahí quiero llegar, Federico. Por ejemplo, ¿cuáles serían los lineamientos políticos a llevar adelante de acuerdo a lo que estamos viviendo desde la Cámara de Diputados en beneficio de la provincia y planteado por el sector de ustedes? Mira, si vos querés, nosotros tenemos un beneficio en ese aspecto porque, como bien vos decías, un diputado en la Cámara de Diputados es intrascendente si no tiene la capacidad política y la experiencia política de poder interactuar con otros sectores también vinculados a la política nacional que puedan darle sustentabilidad a las cuestiones que uno lleva adelante. Yo te diría hoy, el tema más trascendente que va a tener nuestra provincia por los próximos tiempos, sin duda, va a ser nuestra realidad industrial. Y desde ese lugar, nadie que esté pensando hoy en representarnos en la Cámara o en el Congreso puede evitar darse cuenta de lo que pasa, aunque el discurso hoy te obligue a decir eso, tener también la seguridad de parte de la comunidad que ese discurso después se va a transformar en hechos concretos. En ese aspecto yo te decía, mirá... Me quedo igualmente con las últimas palabras del jefe de gabinete donde dijo, yo lamento mucho que haya dicho, no es un tema para tratar ahora, quedan todavía 6 años porque la previsibilidad para poder seguir trabajando, que una empresa se instale, por lo menos 10 o 15 años. ¿no? Mirá, estamos hablando de arranque, nomás estamos hablando de inversiones multimillonarias en dólares.
razón por la cual si alguien cree que puede amortizar y sacarle rentabilidad a una inversión multimillonaria en dólares en 6 años, o no sabe de lo que habla o miente. No, Entonces, desde ese lugar es que creo que a esto hay que darle la trascendencia que tiene, y si vos querés, de manera respetuosa, es uno de los reclamos que estamos haciéndole al gobierno de la provincia. Que haya una actitud más activa. Yo creo que si vos le preguntás hoy a la gente de nuestra provincia si cree que se está haciendo todo lo que se puede hacer para garantizar la continuidad de las industrias fabriles en Tierra del Fuego, yo me animo a decirte que el 90% de la gente te va a decir que no. Pero también hay que reconocer que el gobierno nacional poco le interesa la ley 19640. Yo creo que claro. A todos los gobiernos nacionales le preocupó el tema de ver de qué forma, porque es dinero que el gobierno nacional deja de recaudar, ¿no? Sí, pero fíjate, bueno, es justamente lo que vos acabas de decir. Los gobiernos nacionales tenían una postura, pero todos los gobiernos nacionales después la modificaron. ¿Y por qué la modificaron? Bueno, hagamos memoria. La modificaron por la capacidad de reacción que ha tenido el pueblo fueguino. No la modificaron porque de repente se levantaron una mañana de buen humor y dijeron, ¿saben qué? Tierra al fuego, vamos a tirarle. No, fue porque hubo una reacción, hubo una estrategia, hubo un vínculo. Eso un poco es lo que hoy estamos planteando, que es necesario modificar, y lo digo constructivamente. Y yo creo que esta elección tiene que ser también un mensaje para que podamos tener la capacidad de reaccionar. ¿Y cuáles son otros temas más que vos interpretás, podés llevar a la voz en la Cámara de Diputados, Federico? Mira, el tema de las pymes es un tema clave. Vos recién estabas hablando con una persona especializada en este tema. Hablar de pymes es hablar de trabajo, y es hablar de trabajo familiar. Y hoy, si vos analizás el impacto económico que estamos teniendo en Tierra del Fuego, no es solamente la cuestión fabril. Cuando vos hablás con la gente de Río Grande y hablás con los comerciantes de Ushuaia, empezás a reconocer claramente que hoy la facultad recesiva, la cuestión recesiva que está teniendo la Argentina, está impactando claramente en las pymes. Entonces, hoy hablar, lo que te decía hace un rato la persona que se dedica a esto, hablar de que el problema que tienen las pequeñas y medianas empresas está directamente relacionado con la cuestión impositiva, es un dato que no se puede ignorar. ¿Pero qué legislaríamos desde ahí? Porque yo creo que en realidad por ahí un diputado, yo entiendo, por ahí lo tuyo siempre fue más ejecutivo, entonces a veces... Bueno, pero también tengo experiencia legislativa. Por supuesto, fuiste concejal, ya lo sé. Pero yo pregunto, desde lo legislativo, desde la Cámara de Diputados, ¿qué impulsarías como para que las pymes estén contenidas? Mira, en primera instancia que no lo vamos a hacer evidentemente de una banca de Tierra del Fuego, pero lo que Argentina debe reevaluar sin ninguna duda tiene que ver con el costo tarifario y la tarifaria que administran los gobiernos en función de lo que cada uno aporta desde la actividad que desarrolla. Sí. Este es un tema medular. Y la verdad que hasta acá, cuando vos analizás lo que ha venido pasando, igual que en la provincia, no han habido cambios sustanciales, teniendo en cuenta que lo que estamos buscando teóricamente es incentivar la economía. Yo creo que hay cuestiones estructurales. Evidentemente, nosotros como fueguinos vamos a tener una responsabilidad, todos tenemos una responsabilidad, no hay que estar sentado en una banca en el Congreso para tener responsabilidad sobre el futuro de la 19640 y sobre lo que pasa con la industria. Ahora, claramente es un tema que cualquier persona que vaya a representarnos en cualquier ámbito de la nación, evidentemente tiene que tomar eso como cuestión sine qua non. Entonces, hablar de la capacidad tributaria que tiene la pequeña y la mediana empresa no es un tema por ahí de reportaje, porque es un tema que tiene un nivel estructural y económico muy pesado y muy fuerte, con mucha historia en la Argentina, pero claramente va a haber que reevaluarlo para poder ver cómo vas a hacer que la economía se vuelva a activar. Porque para que la economía se active, no lo haces con una gacetilla de prensa. O sea, lo haces con decisiones concretas, orientadas en función de incentivar la actividad comercial y la actividad productiva, que me parece que es un punto que no pasa nada más que a nivel nacional, Está pasando a nivel local y a nivel provincial, y no le están prestando la atención que le tienen que prestar, y las consecuencias que vamos a pagar van a ser muy graves. Sí, eso es sin duda. UNIR-TDF a nivel nacional, ¿con quién se acoplaría como para poder conformar un bloque, digamos, de coincidencias políticas? Mira, UNIR-TDF va a tener el bloque de UNIR-TDF y evidentemente nosotros vamos a utilizar la experiencia, yo te lo decía hace un rato, yo tengo mucho vínculo con la gran mayoría de los diputados del radicalismo, porque además los conozco hace muchos años, no es que los conozco de ahora, sino que hace muchos años que los conozco, y vamos a tener, creo que la experiencia que me ha tocado vivir a lo largo de estos años, justo con Miriam Boyajian, nos va a dar la posibilidad de poder interactuar también con otros bloques del Congreso
transmitiéndoles el mensaje que tenemos que transmitir y tratando sobre todo de alcanzar objetivos concretos. Entonces, desde este lugar, la pregunta específica de dónde nos vamos a sentar en el bloque de Unir TDF, como lo hace cada sector regional de la Argentina que representa su región en el Congreso, que lo hace representando la fuerza política por la que fue electo, que es lo que obviamente nosotros vamos a hacer, aprovechando, obviamente, y aprovechando bien los vínculos que tenemos a lo largo de todos estos años en la actividad pública. Federico, ¿cómo ves las pasos previa a la elección de octubre? Porque parece ser que es un tema donde, según muchos han comentado y algunos analistas, el voto en blanco va a ser el gran ganador. Mira, yo he escuchado mucha crítica sobre la PASO, sobre todo estas últimas 2 semanas. Yo no comparto la mirada crítica que se tiene sobre la PASO, porque en definitiva, cuando vos decís, la PASO en realidad no tiene razón de ser porque ningún partido va a ir a una interna. Ahora, hay un análisis que me parece que están obviando. Los partidos políticos no van a tener interna porque saben que existe la PASO. Esto quiere decir, vos una interna de un partido político, quizá la resolvés con un acuerdo con algún sector determinado y con 100 o 200 votos pasás a ser candidato. Cuando vos sabés que te tenés que presentar a que la gente opine cuál es la calidad de dirigente que quiere tener de candidato y te lleva a una elección general, muchos de estos que tradicionalmente se habían acostumbrado a hacer determinados acuerdos partidarios y transformarse en candidatos ya no lo pueden hacer. Ahora, el otro día me decía un colega tuyo, bueno, ¿qué costo tiene? Bueno, está bien, esa es otra discusión. Lo que yo digo es que sin ninguna duda la PASO mejora la calidad institucional de la Argentina. Ahora, vamos a hablar de costo. Evidentemente, si vos me sentás con alguien que hoy no tiene trabajo y yo tengo que explicarle la cantidad de plata que se va a gastar en una elección, probablemente, y es lógico, y yo comprendo y acompaño. No, porque acá en la provincia prácticamente, si pasan el piso que se requiere para las PASO, la mayoría no va a haber... Sí, pero vos pensá en esto. Sí. Si las PASO no existiesen, casi todos los partidos políticos tendrían internas. Sí. Y probablemente llegarían algunos candidatos que sobreviviesen a esa interna por algunos acuerdos chiquitos llegarían a ser candidatos. Eso es lo que ha hecho la PASO. Por eso no perdamos la perspectiva, porque a veces, evidentemente, el discurso más fácil es que yo te diga, no, mirá, no gastemos plata en eso, porque en definitiva nadie tiene internas. Y si no tuviésemos PASO, tendríamos interna en todos los partidos políticos. Es muy difícil evaluar en términos económicos la democracia. Si vos vas a llevar el análisis de la democracia pura y exclusivamente a la cuestión económica, probablemente vamos a perder la idea base filosófica que genera el sistema democrático. El sistema democrático lo que debe a nosotros es tratar de garantizarnos que los que efectivamente representan lleguen a representar. Eso es lo que genera una PASO que permite que cualquier ciudadano se pueda presentar a la opinión pública y que la opinión pública decida quién es candidato y quién no lo es. Yo en ese aspecto, la verdad que defiendo la figura. Podremos evaluar el día de mañana la cuestión de los costos, ver si con una urna electrónica la elección es más barata, eso lo podemos analizar. Pero no perdamos la perspectiva, porque yo he escuchado también el discurso del Gobierno Nacional que desestima ahora la figura de la PASO porque evidentemente te obliga a generar una calidad institucional mucho más importante que si lo pudieran resolver entre un par de dirigentes en una interna partidaria. Nos quedan 2 minutos, Federico, para Dale. cerrar el programa, después ya nos sacan del aire, pero mi pregunta es, ¿cómo está posicionado hoy Unir TDF en Río Grande y en Ushuaia? Yo creo que Unir TDF está posicionado desde el lugar que la comunidad lo puso en el año 2015, cuando si 1.500 personas que votaron al Frente para la Victoria hubiesen votado Unir TDF, hoy estaríamos gobernando la provincia y probablemente no habría ninguna discusión interna, digamos, en los sectores que ocupamos Unir TDF. Unir TDF lo que viene acá hoy es a brindar un mensaje de esperanza y de expectativa que las cosas pueden mejorar. Unir TDF viene a hacer, de alguna manera, a plantear que nos hemos sostenido en el tiempo en la derrota, lo que esto habla también del compromiso que tenemos con el mensaje que estamos dando, el hecho de que Miriam y yo estemos hoy nuevamente a la cabeza representando este plan de gobierno es también un mensaje que queremos que llegue de la manera adecuada. Y vos fijate que en definitiva cuando vos comparás con sectores políticos que acordaron para ganar una elección y hoy claramente alguno no le debe haber cumplido a otro porque están todos peleados. O sea que desde ese lugar nosotros también tenemos
la tranquilidad de saber que lo que estamos proponiendo es serio. Federico, muchísimas gracias por estar presente. Ya vamos a estar volviéndote a convocar. Gracias a vos y felicitaciones de vuelta. Muchas gracias. Con ustedes nos volvemos a encontrar el miércoles próximo aquí por la televisión pública Fueguina. Un saludo muy grande a la gente de Río Grande, de Tolwyn y de Ushuaia y a mi viejo que nos está acompañando en el día de hoy. Gracias. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks